Sí, estoy. Bueno, no sé si ya entraron varios. Ah, se sumaron Somos rapidito. 19, sí, Sí, éramos éramos 20 y pico hoy. 22. Ujú. Bueno, ¿se está viendo ahí la Sí, sí, pantalla? sí, sí, yo ya ¿Ya? puse a Bien. grabar. Voy a tomar otro color acá verde. Bueno, entonces acá, como bien dijeron, si el valor está entre 0 y 1, pasaría lo mismo. Este coeficiente A que está multiplicando los valores funcionales, por más que sea un valor que está entre 0 y 1, sería una fracción, ¿sí? Un medio, un tercio o cualquier valor que está entre 0 y 1. Si yo lo multiplico al valor funcional por 0, también va a quedar acá en 0, no se va a modificar, donde los valores funcionales se hacen 0, pero en el valor funcional en otros puntos sí. ¿Sí? Vean que en lugar de pasar a ser esa función se va a comprimir. Entonces, si el valor es menor, más chico entre 0 y 1, esto va a quedar apenas, ¿sí? Va a haber una diferencia más, cada vez más cerquita. Ven que se va acercando desde la función original, que es esta, ¿no? La que está marcada acá, con esta flechita. Desde la función original queda entre la función y el eje de las x. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? En cambio, en el otro caso, va desde la función y se va alejando del eje de las x, cada vez más, crece más rápidamente. Bien, después pueden haber también expansiones y compresiones horizontales, ¿sí? Si son horizontales, ¿qué les parece que va a pasar? ¿A quién va a estar afectando ahora el factor si es horizontal? Una ya la vimos, que yo la volví a modificar acá, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros tenemos esta situación, si esta es la función f de x, teníamos f de menos x, entonces se producía este reflejo con respecto al eje y, ¿sí? Si ese valor nosotros estamos multiplicando a la función, nosotros tenemos la función original y tenemos un valor de c que es mayor a 1, va a suceder esto, ¿sí? Lo estamos multiplicando por un valor c, entonces a la variable independiente. Yo se los voy a poner más grande. Lo que está sucediendo es esto, es x por c, ¿sí? Y si no, si lo estamos dividiendo en esta situación, acá dice la función en x dividido c, ¿sí? O estoy haciendo 1 sobre c, ¿sí? Esto por ahí no los trabajamos tanto, pero bueno, es bueno que la sepan también porque se aplica mucho también en las funciones trigonométricas. Bueno, esto quería hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada y que supongo que ya han estado graficando en la práctica, ¿no? Ya teniendo en cuenta todas estas traslaciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay preguntas? En el chat ahora no, a ver, dejamos unos minutitos por si quieren hacer consulta. Bueno, igual ahora vamos a retomar cuando veamos inversa, vamos a graficar una función también así con desplazamientos y ahí lo pueden ir viendo, ¿sí? Bueno, paso acá a un temita que me quedó pendiente de la clase pasada, que quería explicárselos bien, porque a veces les cuesta dibujar estas funciones que son definidas a trozos, ¿sí? Fíjense que en este libro interactivo acá, que es el de dominio imagen y dominio y rango de una función que está en el aula virtual, en estas páginas ustedes pueden ver bien cómo identificar, ¿sí? Cómo representar una función que está definida a trozos. A ver, yo acá los dejé abiertos, ahí se me pintó la... Bueno, esta es la que vamos a ver después. Acá. Estas funciones definidas a trozos. ¿Se está viendo ahí? Ahí sí, Fabi, ya. Bien. Entonces tengo tres expresiones distintas para la función. Acá lo estoy viendo en forma gráfica, ¿sí? Lo podemos ver acá, en este caso, ahora voy a ampliar esta escena, la estamos viendo en la expresión analítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que representar esto? Bueno, ustedes tienen que representar si los x son menores a menos 4, la expresión que vale, voy a pintar acá con, con zoom, es C, ¿sí? Para los menores o iguales a 4. Entonces yo me paro a menos 4, pero entonces acá tenemos el menos 4, y si estamos de vale, ahí se todo, la expresión que vale es sí. Como es para los menores iguales a 4, llega hasta acá, hasta menores iguales, por eso acá hay un puntito lleno, ¿sí? Si no estaría, o un corchete. Para los valores de la variable independiente, que están entre menos 4 y 3, estamos en este sector entre menos 4 y 3, ¿sí? Porque acá tendríamos el 3, la expresión que vale es 0. Entonces tendríamos, es como si fuera una recta igual a 0. ¿Ven que la expresión que vale
es 0. Voy a tomar otro color, acá. La expresión que vale es 0. Entonces, si entre menos 4 y 3 vale 0, sería una recta horizontal que coincide con el eje de las X, ¿sí? Pero no incluye el menos 4 y no incluye el 3. Y si estamos para valores mayores o iguales a 3, la expresión que vale es 1,5x, ¿sí? Entonces, de acá para allá es 1,5x, o lo podríamos pensar como 3 medios de x, ¿sí? Entonces, la recta que vale, acá se está viendo un pedacito nada más, es esta. Entonces, uno lo que hace es, quizás a veces me ayuda a graficarla toda, pero después tengo que tener en cuenta que va a valer de acá para allá nada más, ¿sí? Este tramo de recta nada más. Acá son justo las tres funciones afines, algunas afines, otra lineal, pero tienen que tener en cuenta que podemos llegar a tener expresiones acá en lo que es función partida, que podrían llegar a ser parábolas, cúbicas, raíces, logaritmos, ¿sí? Cualquier expresión de una función. Entonces acá hay que ver en el dibujo, ¿cómo ven cómo analizarían el dominio ustedes? A ver, ¿cuál les parece que es el dominio de esta función? El dominio sería Menos de infinito a menos 4 A ver, de menos infinito a con menos 4. ¿Y qué pongo ahí? un Paréntesis, corchete, perdón, corchete porque es menor o igual. y después ¿qué pongo? unido, Em, Unión, menos 4 paréntesis, 3 menos paréntesis, menos 4 4 3 3 paréntesis, unido, eh, corchete 3 más infinito. bueno, y esto lo puedo resumir en una única expresión. todos los reales, ¿no? Todos los Todos los reales. reales. Esto por ahí les sirve para análisis, pero acá se confunden un poquito. Yo se lo seguí el razonamiento porque por ahí, ven, acá el menos 4 lo incluye y acá no. Pues si lo incluyera, lo hubiese incluido en los dos, no es función, ¿sí? Porque no puede valer las dos cosas. No podría llegar a tener un puntito lleno acá y un puntito lleno acá, porque entonces acá no sería función, ¿sí? Si está incluido en los dos. Pero fíjense que si, bueno, acá decimos, analizo el primero. Tomó el 4, tomó el menos 4 y acá no lo tomó, listo, el 4 está tomado. El 3 acá no lo tomó, pero acá lo tomó, el 3 también, que es donde uno mira a ver si hay inconvenientes, más allá de mirar las expresiones, ¿no? Si miramos las expresiones para el análisis del dominio, no tiene ningún inconveniente, serían todos los reales, pero hay que prestar atención en dónde están definidas, ¿sí? Porque si hubiese sido que en lugar de menor o igual era menor estrictamente, siempre en menos 4 y mayor estrictamente, por ejemplo acá, en 3, ahí sí no iban a estar tomando ni el valor menos 4 ni el valor 3, ¿sí? Pero bueno, en esta situación que sí los estaba tomando, lo que tienen que hacer es poner directamente todo el dominio de la función, serían todos los reales. Este es el resumen, o de menos infinito a más infinito, ¿no? Que es lo mismo. ¿Está bien? Entonces acostúmbrense a analizar eso, es una forma de verla, una para graficar bien cómo tienen que hacer, que cuestan un poco estas funciones, y después tengo que prestar atención. Cuando me piden evaluar el dominio, primero, ver si tengo algún inconveniente en las expresiones en sí, porque por ahí están definidas, pero tengo una raíz, por ejemplo, ¿no? Una raíz cuadrada. Entonces, por más que me digan que está definida, hay valores que no va a poder tomar, ¿sí? O tenemos 1 sobre x, entonces sabemos que en 0 no va a poder tomar el valor funcional, depende de dónde esté definida. Entonces hay que mirar las dos cosas, ¿sí? Si toma todos los valores, que incluya todos, digamos que voy recorriendo, ¿no? De menos infinito a más infinito y voy viendo, a ver, el menos 4. No lo tomo acá y acá no. Bien, me paro en 3. Acá no lo tomo y acá sí. Ahí me estoy dando cuenta ya que realmente el dominio eran todos los reales, no había problema. ¿Se dan cuenta? Esta es una forma de evaluarlo, así medio rápido, en lugar de ir poniendo todos los intervalos, lo ven gráficamente, entonces bueno, ahí llegó a la conclusión que el dominio de la función eran todos los reales. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Bien, No hay vamos a consulta, ver, Fabi. bien, vamos a ver otro acá. Voy cerrando, Sí, se yo había corta ahí. tomado este A ver. otro de acá. Acá. En Todavía no lo pero vemos, quería poner la Fabi. solución, quedó la solución. Yo lo he dejado preparadito. Ah, A lo había ver. dejado
Andaba también internet estos días. Yo a ver si no dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver. Dejo de compartir. No, estoy volviendo a compartir. Ahí estoy volviendo a Bueno. compartir. ¿Se está viendo? Sí, ahí vemos la página del libro. Bien, listo. Ahora me sale que lo pueden ver. No sé, que se tildó al pasar de una a otra. Bueno, fíjense acá. ¿Cuál sería el dominio de la función? A ver si se pueden dar cuenta. Yo les voy marcando acá. Yo voy marcando de -10, voy relacionando, voy viendo. A ver, ven que la función, estoy tomando un punto de la gráfica, ¿lo están viendo acá? Cómo se está desplazando este Sí, punto Fabi, A se de la ve. gráfica. Sí, se ve. Entonces me va marcando sobre el eje X cuál sería el dominio de la función, ¿sí? Digamos, la proyección de esa recta sobre el eje de las X. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí que estamos viendo que venimos desde -infinito hasta -3, ¿sí? Vamos a alejarnos un poquito para ver. Este punto lo tomó. Ven que es un punto que está lleno, el que está acá. Ahora después, ahora sí, ¿puedo seguir continuado o hay valores que no está tomando del dominio? No, no hay valores que no toman. ¿En dónde? ¿En qué intervalo? Menos -3 a 3 y -2. Menos 3, menos 2. De -3 a -2. Ven que si yo sigo avanzando, ahí hay un salto y recién ahí empezó a tomar. Que en realidad, ese valor, fíjense que está vacío, porque si no, no lo está tomando, ¿no? El -2, el valor funcional. Entonces, acá empezaríamos con un paréntesis. Acá sí no me queda otra que expresarlo de esa manera, como intervalos, porque justamente hay valores que no está tomando. Entonces, la mejor forma de escribirlo es decir, bueno, voy a ir desde -infinito hasta -3, después desde -2 hasta 2, y después, ven que pegamos el salto acá, de 3 a más infinito. Estas son animaciones para que ustedes vean que por ahí es interesante porque se ve el dominio es sobre el eje de las X. Ahí voy a poner, mostrar solución. ¿Ven? Que la solución de -infinito a -3, incluido el -3, unión de -2 a 2, no incluye el -2, pero incluye el 2, y de 3 a más infinito. Ahí no me queda otra, no lo puedo resumir en nada, que expresarlo de esa manera porque hay valores, hay intervalos, infinitos valores, porque entre -3 y -2 son infinitos los valores reales que hay, que no está tomando, igual que entre 2 y 3, ¿sí? Bien, ahora vamos a sacar la solución, vamos a borrar el rastro. ¿Qué pasa cuando yo quiero poner, bueno, acá dice rango o imagen, ¿no? Lo que estamos haciendo es, ven que lo que hacemos es trasladarnos y hacer la proyección de ese punto de gráfica, pero ahora sobre el eje Y, ¿sí? Entonces ven que acá estamos viendo y la imagen o rango, como lo llama acá, bueno, ya está puesta la solución, ¿no? ¿Qué intervalo es? Menos infinito hasta -4. Menos Hasta infinito hasta 4. 4, ¿sí? Hasta Siempre 4, recuerden que hasta vamos 4. de abajo para arriba, y el 4 no lo toma porque justamente este punto que está acá, no sé si se me ve el cursor, yo lo puse de color, Sí, se ve, Fabi. bien, Se ve, profe. lo cambié el colorcito bien. Acá en este Sí, punto tengo un circulito que estaba vacío, vacío. entonces eso significa que no lo está tomando, es como si tuviéramos un paréntesis. Bueno, ustedes pueden mirar, fíjense acá tienen otra que sería para hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Para verlo. Si a los que les cuesta lo pueden ver desde acá. Bien, eso voy a ir cerrando lo que ya estamos viendo, así no me insume recursos. Bien, yo quería ir a, ahí se me pintó algo que no quería, la función valor absoluto, que es una función importante que la tienen que identificar, la vamos a usar muchísimo, le vamos a sacar el jugo en distintas, sobre todo en derivadas, en la otra unidad también, en la que viene y en la otra también, para que ustedes la sepan reconocer y en definitiva, ¿la conocían ustedes esta función valor absoluto? Sí, de la ¿Sí? escuela. Ah, de la escuela, ¿y qué habías visto en la escuela? Acá vamos a ver la definición. ¿La habías Yo visto no como me función? Sí, No, cómo funciona, aunque mucho yo no me acuerdo, pero sé que lo vi. bueno, el ¿Era valor algo así como absoluto. distancia? Perfecto, eso justo les iba a decir, porque esto lo vamos a ver mucho en la unidad que viene de límite. Entonces, bueno, lo que podamos adelantar ahora en conceptos que les quede bien, por ahí está bueno para que lo veamos. Tiene que ver con el concepto de distancia. Si yo tengo, ¿qué significa valor absoluto? Es la posición que hay al cero, o la distancia que hay al cero. Si yo digo valor absoluto de x es igual a 3, esto es lo mismo que decir
distancia Se cortó, Fabi. de los X al 0, quiero que sea de distancia. Pucha. La Ahí distancia de los volviste. X al 0, estas dos expresiones son equivalentes. Así vamos acostumbrándonos, pues ya la semana que viene ya vamos a empezar con límite, entonces les pido que repasen esto, ¿sí? Repasen esto, Yo en y uno si uno puede llegar... de dominio expliqué de distintas formas y expliqué con distancia también. Bien. La clase Si del yo tengo, miércoles. claro, si yo tengo x menos 2 igual a 5, ¿sí? Vayan repasando ustedes todos estos conceptos, es lo mismo que decir la distancia de los x al 2, quiero que sea de 5 unidades, ¿sí? Ver la relación que hay entre escribirlo como valor absoluto y, como bien dijeron, de distancia. Pero bueno, el valor absoluto de un número en general es la distancia que tiene al 0. Entonces decimos, yo acá tengo 3 unidades, ¿sí? Entonces el 3 está a 3 unidades del 0, pero el menos 3 también está a una distancia de 3 unidades del 0. Entonces es exactamente la misma, ¿sí? La distancia que tengo, vamos a ponerle R, que yo son de 3 unidades, y acá también es de 3 unidades. O sea que esto es equivalente a decir que X tiene el valor 3, o X también me interesa el valor menos 3. ¿Está bien? Es decir, el valor absoluto me devuelve un valor siempre que es positivo. Cuando yo tengo estas barras acá, significa que el resultado es positivo. Entonces, acá yo voy a la definición y la voy a escribir otra vez yo acá abajo mientras les voy contando lo que está escrito ahí arriba. Si la función es el valor absoluto de X, por definición me dice, si lo que está acá adentro, y cuidado acá que si lo que está acá adentro es otra cosa que no es X, es otra cosa, ¿sí? Si lo que está ahí adentro, ¿no?, es mayor o igual a 0, lo que está ahí adentro era X, saco las barras sin problema. ¿Por qué? Porque me está devolviendo, digamos, en el caso, X valía 3, ¿qué hice? Es como que hubiese sacado las barras acá, ¿no? Porque me quedó X vale 3. Pero si lo que está acá adentro de las barras, si lo que está ahí adentro ahora, en lugar de ser positivo 0, es negativo, ¿qué tengo que hacerle? ¿Qué les parece que le hago? ¿Cómo hice yo? Para llegar, yo tenía un menos 3, X valía menos 3, ¿no? ¿Cómo hice para llegar a que el valor absoluto valiera 3? ¿Cómo hice? ¿Qué le hice a este valor? Más menos, no. Más que más Más menos, o ¿qué le menos. hice? ¿Qué hice con él? ¿Qué tuve que Ah, lo hacer con multiplicaste ese por menos signo? 1. Lo multiplico por menos 1, ¿sí? Le cambio el signo, quiero el opuesto, o sea que a eso le tengo que poner un menos adelante. Por eso vuelvo a decir, ¿se acuerdan la clase pasada que yo les insistí que a mí que me aparezca un menos delante de la variable no significa que la variable sea positiva o negativa? De hecho, acá estoy diciendo eso, no estoy evaluando qué pasa si la variable es positiva y qué pasa si la variable es negativa. Recuerden que no me dice nada si yo no conozco lo que hay ahí adentro, ¿no?, en esa caja amarilla. Entonces esto me dice la definición. Fíjense que se condice acá. Esto valía menos 3 la variable. O sea que la variable, ¿cómo era? Estoy en esta situación. La variable era menor a 0. ¿Qué tengo que hacerle? Ponerle un menos adelante. Entonces a esto le tengo que anteponer un menos adelante. Y se me convirtió en positiva. ¿Se entiende eso? Para que se acostumbren a leerlo de esta manera que yo se los comenté. Acá me faltó poner el sí nada más. Se los dije, pero no lo puse. ¿Sí? Esta es la definición del valor absoluto. Entonces, fíjense, si lo pensamos como una función partida, ¿sí? Si la función para los mayores a 0 o iguales, ¿no?, vale X, justamente esta es la recta. Yo puedo pensar que es la recta, que vamos a ver hoy, vamos a volver a verla, que es la función identidad. Puedo pensar que es igual a X. ¿Pero dónde vale? ¿Para todos los valores? ¿O dónde dijimos que valía? Para los mayores o iguales, ¿no? Entonces, esto que dibujé lo borro. ¿Por qué? No va para esta función. Tengo que tomar desde acá para allá de la función la parte que es igual a X. ¿Sí? Ahora voy a usar otro color. Si lo que estoy tomando es la variable es menor a 0, la función que grafico es esta, que sería y igual a menos X. Entonces es esta recta.
Sería y igual a menos x. Yo la graficaría toda, pero ¿es toda? Porque si no, no sería función. ¿Qué tramo voy a graficar nada más? Y Cero. solamente, ¿hola? Hasta el 0. Hasta el 0. Entonces es como que yo acá tuviera un paréntesis, si quieren, ¿no? Entonces esto que yo dibujé acá, para pensarla, cómo ir concibiendo la función partida, no me sirve. Por eso quedó lo que está dibujado en azul, ¿sí? Como acá, por un lado, yo puse que esto es paréntesis, acá era chet para la otra, bueno, no pongo, borro todo para que no se me confunda y en definitiva ese punto lo toma, ¿sí? Entonces esta es la función valor absoluto de x, ¿sí? Que dibujar esta también está pensada para ver los desplazamientos, entonces esta sería también una función elemental, ¿sí? Que si la tengo que desplazar, bueno, tendré que ver cuál es la expresión para desplazarla. Si yo les digo, por ejemplo, g de x igual a x menos 2 valor absoluto, ¿qué tendrán que hacer con esa función elemental? ¿Cómo será el desplazamiento? Vamos a hacer de cuenta que ahí tengo, ya que tengo esa rayita acá, que esto es 1 y esto es 2 a la, 2. 2 a la derecha. Sí, 2 a la derecha, perfecto. Entonces acá marco un eje auxiliar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, este punto, que ahora lo tenía en 0, 0, ¿dónde va a estar ahora? ¿Qué coordenadas va a tener? Ese puntito que estoy marcando ahí. En 2. Perfecto, 2, 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Todo se trasladó una unidad, perdón, 2 unidades hacia la derecha. Entonces tendré esta función, ¿sí? Valor absoluto de x menos 2, que sería la g de x, la función g. ¿Sí? Entonces desplacé la elemental utilizando lo que es las traslaciones, ¿sí? Sin hacer tabla de valores, ya conociendo cómo es la función elemental. ¿Se entiende? Ven que vamos a ir siempre a lo que es funciones elementales y traslaciones con los distintos temas. ¿Alguna duda, Estela, hay, chicos, con respecto a esto? No, Fabi, no hicieron consultas por el chat. Bueno, yo preparé que, la verdad que por ahí otros años no los doy, pero bueno, por eso acomodamos un poquito las cosas para esta semana y habían hecho ustedes consultas de las funciones trigonométricas, ¿no? Cómo trabajar con estas funciones. Entonces yo acá les preparé, busqué distintos materiales, yo después les paso estos enlaces. Yo ya los dejé abiertos porque por ahí me es más difícil a mí después que por la señal. Entonces les quería mostrar acá, les quería mostrar algo. Estas interesantes de PET Colorado tiene un montón de apps Está bueno así que dice interactivas. tour ¿Eh? trigonométrico. Tour Tour trigonométrico, trigonométrico. sí, sí, sí. Esto después se los paso, se me acordaba de Estela, ponemos el enlace ahí en el aula virtual, ¿sí? Por ahí Bueno, lo un apartado que ponemos, diga, lo vamos a material poner adicional que debajo de diga la clase. trigonometría. Ah, Ah, bueno, bueno, debajo de la o clase. No, debajo no, de la debajo de la clase. clase. Bueno, Sí, o debajo de la clase, bueno. Que quede como material adicional, ¿sí? Entonces, fíjense que hay varios ángulos especiales, ¿no? Que son característicos. A ver, ¿recuerdan ustedes cuáles veían? ¿Vieron esto en la secundaria? a ver, Algo de, justo esto es material que yo estaba preparando para dar a ver, en la en la secundaria secundaria. mañana. Va, empecé la clase pasada, lo había buscado, entonces lo rescaté acá. No Vieron que contestan nada. hay ángulos característicos, ven que yo voy avanzando, ¿eh? ¿Qué me aparece? ¿Cuánto me apareció ahí? A la izquierda, vayan mirando acá a la Vayan izquierda. mirando, claro. El ángulo dice 30 grados, ¿sí? 45, 60, 90, bueno, y así voy avanzando, y siempre es más o menos esa misma cantidad, si lo que estoy sumando o restando. Si digamos, si esto es 30, esto es, lo puedo pensar también como 330, que dé un giro completo, o si yo lo pensara como un ángulo, empiezo desde acá, fíjense, voy para abajo, Sería ese menos ángulo que 30. sería Claro, menos 30, menos ¿sí? 30. Son congruentes. Esta circunferencia que está representada acá se llama circunferencia trigonométrica, ¿sí? O goniométrica la llaman también. ¿Qué características tiene este tipo de circunferencia trigonométrica? A ver si se acuerdan, si lo vieron. A ver, Tiene un radio, el radio es 1. ¿Sí? Es decir, que acá sería 1, 1 es una circunferencia, acá estaríamos en menos 1, acá en menos ¿Tiene 1. que ver con la cónica, no? No, eso lo vamos a no. ver después también. No, no es con cónicas. El radio sería 2pi. No, ¿qué es lo que vale 2pi? El radio vale 1, es una circunferencia unitaria, el radio vale 1. Fíjate, yo ahora te voy a poner acá en radianes en lugar de en grados, ¿sí?
Fíjate que me aparece ahí. Si yo estoy acá arriba, ¿qué me dice ahí, a la izquierda? ¿Cuánto vale el ángulo? Y sobre 2. Pi sobre 2, o sea que eso es medido en radianes, ¿sí? Esto es importante porque para graficarlo, ahora vamos a identificarlo con la función que está abajo, que justamente lo está representando, está medido en radianes. Pi sobre 2 radianes es equivalente a 90 grados en el sistema sexagesimal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estoy Ah, ok. acá? Ya Cuando estoy entendí, acá, sería el ángulo. 2pi sería 360 entonces. 2pi sería 360, ¿sí? Pero aparte, ¿con qué está relacionado? ¿Cómo es el perímetro de una circunferencia? ¿Qué es igual el perímetro de una circunferencia? Lo voy a poner para acá, para el 0. ¿Qué es igual el perímetro? Todo el contorno, ¿no? ¿Qué es igual? Ya, esto tienen que saberlo, si no, googlearlo rápidamente. Aquí es igual el perímetro. ¿Qué tiene que ver Perímetro. el número pi? ¿Por qué aparece pi? ¿Por qué justamente este giro completo es 2pi? A ver si alguno lo A sabe. ver. ¿Qué significa? Es decir, justamente de ahí surge el número pi, ¿sí? Si yo tengo, a ver si puedo trasladar, ¿ustedes le ven la barra de dibujo? Ahí ya me estaba molestando a mí. Ah, El no, nosotros no perímetro la vemos. es igual a 2pi por r, que tiene que ver con 2pi radianes. Como acá el radio es 1, todo este contorno, ¿no? Si yo dibujo todo el perímetro de esto, sería 2pi en este caso porque el radio es 1. Pero si el radio fuera otra, es 2pi por r. Esta es la ecuación del perímetro, la fórmula del perímetro de una circunferencia. ¿Y la del área a qué es igual? Esa es Esto es la importante. integral, ¿no? No. No, 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 El no. área De el una área circunferencia. de una circunferencia, de un círculo, Un digamos. ¿A qué es círculo. igual el Ok. área? 2pi por r es el contorno. ¿Por qué es 2pi por r? Porque justamente si el radio yo lo traslado, ¿sí? No, se da cuenta que lo traslado acá. Y este es el radio, que lo trasladé acá. El radio entra en el contorno 2pi veces, ¿sí? Por eso aparece el número pi, ¿sí? Lo trasladaría una vez, lo traslado 2, 3, casi un poquitito más. Llegaría hasta acá y es un poquitito más de 6 veces, porque 2 por pi me da un poquito más que 6, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad de veces que entra el radio en el contorno de la circunferencia. Por eso es el perímetro, es 2pi por r. Anótenlo, pues nos va a servir cuando veamos allá al final también eh, volumen del sólido de revolución, lo que están diciendo ahora de Ari, y en general les sirve, ¿no? Tienen que saber ustedes descubran, me van a contar para la próxima clase a ver cómo surge el número pi y cuántas cifras decimales tiene. ¿Sí? ¿Qué es el número pi? ¿Quién es pi? ¿Qué tipo de número es pi? ¿Qué A tipo eso de se número refería. es? 0,75 Es y un número sigue, complejo. No, es complejo. irracional, Irracional. no es Complejo. irracional, no es complejo, cuidado, es irracional. ¿Qué significa que sea irracional? A ver. No es exacto. Tiene, ¿Qué cosa no es exacta? La que cifra. tiene ¿Qué cifras? cifras infinitas. La que le siguen después de la coma. Decimales. Los Bien, decimales son exactamente. ¿Ven infinitos. cómo vamos entre todo armando? Esto es importante para que empiecen a hablar con propiedad, ¿sí? Sobre todo los que están en el profesorado de matemática, bueno, y los ingenieros también. Que tengo infinitas cifras decimales sin orden de repetición, significa, ¿sí? Ustedes revisen qué es un número irracional, qué es un número racional, ¿sí? Todas esas cosas las damos por supuestas por los cursos de nivelación, no las volvemos a ver nosotros acá, pero bueno, me parece importante, Estela, hacer como un parate, porque si Sí, no sí. después arrastramos el No. pi. Ujú. Entonces, tenemos un número irracional que tiene infinitas cifras decimales sin orden de repetición. Por eso el número pi. ¿Está bien que yo escriba que esto es 3,14? Ah, 3,14 era. Pero es aproximadamente, si lo aproximo a 2 cifras decimales. No está bien que yo ponga que es igual. ¿Por qué? Porque tiene infinitas cifras decimales. 3, bueno, ustedes pueden ir buscando, díganme cuáles son las otras que tiene. ¿Sí? Bueno, tiene infinitas. Es más, siempre le siguen encontrando alguna cifra decimal más, ¿sí?
Hay cosas muy interesantes, está el día del número pi también. Hay Bueno, un eso lo pueden... chiste que el pi se quiere sacar Sí, una selfie y no ve ajá, dónde está y no el último entra, decimal, no sí, entra. no Después lo voy entra a el subir a último Lices. decimal, sí, Después se quiere claro. hacer una Está selfie y no bueno entra. eso, ¿sí? Y no entra la última cifra Cifra decimal. Bueno, decimal. está el número, el día del número pi. Bueno, ustedes investiguen eso, pero bueno, surge de ahí también. Es cuando uno quiere buscar, a ver que no me tengo los carteles, voy a tener que sacar de. Ahí está, no me dejaba borrar. Entonces el número pi tiene infinitas cifras decimales y es un número irracional. ¿Es real? ¿Es un número A real? ver, ¿es un No. número real? Sí, ¿Por qué dice no? Adolfo. Ah, cuidado, revisen conjuntos numéricos. Tenemos el conjunto de los naturales, el conjunto de los Ah, enteros. sí, Ustedes sí. revisen. Después tenemos, se los resumo así, acá estarían Los los racionales. racionales, los Q, ¿sí? Que son el cociente de dos enteros, y acá están solitos los irracionales, que hay varios, ¿no? Son varios, pero hay infinitos también, pero no tienen nada en común. ¿Ven esta línea acá? Que no tienen cosas en común. ¿Qué otro Número número que irracional mencionamos hoy? estuvimos viendo hoy. ¿Eh? ¿Qué Ah, otro número irracional estuvimos viendo hoy? ¿qué otro? No, ¿Eh? El número es Ah, el E. Sí, el E. ¿Hola? el, el E, no era un E. El E. No era E de no El número entender. E, Sí. encima, las cifras decimales, si uno lo quiere poner como 271, hay que ponerle, no hay que poner igual, ¿sí? Está mal poner, no está bien decir que es 271. Eso voy, ¿no? Está mal esto. Igual que decir que pi es 314, es aproximadamente igual. ¿Por qué? Porque aproximamos, para ir para algún cálculo, a dos cifras decimales. Pero bueno, son dos números irracionales que tienen infinitas cifras decimales. Bien, volvamos acá. Me faltaría solamente decirles el área, que ya se las digo yo, que es pi por radio cuadrado. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, lo importante es esto del perímetro, de acordarse, porque 2 pi radianes justamente tiene que ver que si yo tengo un giro completo, ahí a veces uno lo asocia de esta manera, como el que está acá representado, que vimos hoy, un giro completo son 2 pi dados en radianes, porque justamente está asociado con este concepto, ¿sí? Del perímetro. Entonces, si yo tengo un ángulo que es de 180 grados, ¿cuántos pi van a ser en radianes? ¿Cuántos radianes van a ser? pi. Pi nada más, ¿sí? Si yo llegué hasta 90, va a ser pi sobre 2. Bueno, esto para que ustedes se vayan acostumbrando a trabajar con el ángulo dado en radianes, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Yo acá voy a borrar un poco todo lo que dibujé, porque si no me va a quedar complicado. Entonces, ¿por qué es esto? Porque fíjense que en la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Si yo identifico, a ver, acá me quedó esto. No, me había quedado abierto el lápiz para dibujar. Fíjense acá que se está cumpliendo algo. Ven que hay una flechita, hay un dibujo abajo que es del seno y hay una flechita acá. ¿Qué relación están viendo ustedes que pasa con esa flechita y con la función? La que está representada acá abajo es la Se función mueve sobre seno el de eje x. Y. Se está moviendo sobre el eje Y, pero ¿qué tiene que ver con esa altura? Acá, por ejemplo, ¿cuánto vale? Si estoy en 3pi. Vamos a empezar otra vez de cero. Vamos a empezar desde el 0. Es más, vamos a empezar desde el 0 y vamos a ir avanzando hacia la derecha. ¿Cuánto mide ahí? ¿Qué punto me representó sobre la representación que está abajo? 0. 0. Yo ahora voy a tomar otro ángulo, ¿sí? Entonces fíjense, voy a hacer unos dibujitos acá que no están puestos. Yo acá tengo un ángulo, ahí lo llama tita, vamos a llamarlo tita, para no confundirlos. Y vamos a llamar acá, este es el centro O, esto es P y esto es Q. ¿A qué es igual el seno del ángulo tita? El seno de un ángulo, ¿a qué es igual? Por definición. Yo acá se formó un ángulo recto. Acuérdense Fíjense que del Sor Cartoa o sí, si tenían alguna otra regla. donde yo la recta, ¿sí? Esta, yo tengo una semirrecta para formar un ángulo, marco el transportador acá, lo estoy haciendo acá a la derecha, una semirrecta, digo, bueno, voy a medir tantos grados y tengo otra semirrecta, ¿no? Y ese fue el ángulo que se me formó. Bien, eso es lo que está sucediendo acá. En la circunferencia trigonométrica, en donde el radio es unitario, yo les dije que estamos en esta, en donde el radio es unitario, bueno, me fijo, donde esa semirrecta me cortó a la circunferencia, ven ahí, bajo esta, que apareció esta flechita verde, ¿no? Bajo acá y voy a tener un ángulo recto con el eje de las X, ¿sí?
Ahí tengo un triángulo. Lo voy a poner acá, ese triángulo. Lo voy a poner acá a un costadito, no sé si lo están viendo. Bien, esto lo estoy dibujando a la Sí, Fabi. derecha. Tengo O, P y Q. ¿Sí? ¿Qué son? Estoy demorando un poquito más de lo que pensaba, pero bueno, me parece que vale la pena Estela, porque si no, tengo acá un ángulo. Sí, así ¿Sí? ya queda de una vez. ¿Qué son las funciones trigonométricas? ¿Qué me están relacionando? Fíjense que yo un ángulo, ¿en qué lo mido? ¿En qué medimos el ángulo? ¿En radianes? ¿En radianes o en qué más? También En dijimos. grados. Grados. Ah, ¿Sí? está bien. El radián me sirve porque lo puedo asociar con una longitud, pero yo mido en grados. Entonces, yo acá tengo un triángulo en el cual tengo un ángulo acá tita, bueno, puedo tener acá un ángulo beta también, pero vamos a concentrarnos en este ángulo tita, en el cual me va a estar relacionando las funciones trigonométricas, lo que hacen son razones trigonométricas, se llaman también. ¿Y qué es una razón? ¿Qué es una razón? Un cociente, ¿sí? Si yo tengo A sobre B, es una razón. Ahí ¿Sí? Mayra Sí, dijo que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. perfecto. Entonces, hace la justamente pregunta, lo que ¿no? hacen, sí, está bien, es eso, Mayra. Vos tenés, las funciones trigonométricas lo que me hacen en definitiva es relacionarme los ángulos de un triángulo, estamos hablando de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, con sus lados, ¿sí? Si el triángulo es rectángulo, nosotros tenemos, esto es un cateto, ¿sí? Tenemos dos catetos, este es un cateto, los dos que forman el ángulo recto son los catetos, ¿sí? Y la otra, la vamos a pensar acá, es la hipotenusa. ¿Se va dando? Entonces, va a ser opuesto o adyacente ese cateto. Los dos son catetos. Tengo un cateto 1 y un cateto 2 acá. Van a ser opuestos. Tomé una semirrecta, estoy acá arriba, ¿sí? Tomé una semirrecta. Y ahora yo voy a armar un triángulo acá. Como el ángulo tita está formado por esas dos semirrectas, este ahora pasa a ser el cateto opuesto, porque se opone a tita. Para tita es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, para tita pasa a ser el cateto opuesto. Entonces va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Estoy haciendo una razón trigonométrica, una razón entre dos lados de triángulo. Si lo que estoy haciendo es el cateto opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa, a esa función trigonométrica o a esa razón trigonométrica se la llamaba seno del ángulo. ¿Sí? El coseno a qué era igual, lo pongo acá a un costado. Era cateto adyacente Adyacente. sobre hipotenusa. Adyacente, no puedo borrar parte acá, es sobre el que se El que apoya. Voy a cambiar el está color. al Sobre el que se lado. apoyó, ¿sí? Digamos, yo me apoyé El en cateto este 2. para armarlo. Ujú. El que llamé 2, pero es en el que me apoyé para hacer tita, ¿sí? El que está apoyado, uno de los que forman el ángulo. Y la tangente a que era igual, a ver si se acuerdan. Yo voy a escribir todas acá. Sí, ya queda un minuto. Era ¿Seno sobre cateto coseno? opuesto. Bien, cateto opuesto sobre cateto Cateto adyacente o era adyacente, igual, lo escribo acá, al seno del ángulo sobre el sobre coseno del coseno. ángulo. Bien, volvamos acá al seno. Vamos a ver si hago medio rapidito esto, si después vemos inversa. Bueno, ya se va a cortar. Sí, Cateto opuesto, con las letras que yo le puse. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿Qué lado sería? La curva, ¿no? No, no es la curva, porque si no, no es un triángulo. Yo triángulo. estoy tomando el triángulo, que lo llamé P Eso sería el y arco. Q acá. Sería el segmento PQ, no es el arco, ¿sí? Claro. Sería PQ, este segmento que tiene longitud PQ. Y la hipotenusa, ¿cómo la puedo llamar? Es OP. esta la hipotenusa. OP, OP. bien. Pero la hipotenusa no es el radio.